Hoy estoy un poquito down, pero mi corazón está a mil por Titanes. This means evolution. Evolution. This means evolution. Todo el mundo sepa que el Gran Rojo está en la casa. Bueno, el día de ayer tuvimos que acostarnos, tratar de dormir temprano, no fue fácil, porque pasa eso de que cierras tus ojos y ves en todo lado tu coreografía, pero gracias pues al entrenamiento mental, a las meditaciones que nos han enseñado a hacer, hemos pues podido bajar ese estrés. Aprendí a valorar como los pequeños momentos. De pronto, en un momento de mi vida soñaba con ser como Infinity Legend, cosas así, y ganar el respeto de la demás gente de una u otra manera. Es mucho más pesado porque siempre los primeros días es como que ok, vamos a hacerlo, no pasa nada, y el segundo día es la vocecita que te dice es tu última oportunidad, no la vayas a embarrar. No es que no tenga que esforzarme, sino que no tengo que pensar en buscar ser algo, como por decirlo así, banal para las personas, para saber que soy algo importante. La presión obviamente es más fuerte. Madrugar, tenemos que madrugar porque tenemos que competir hoy muchísimo más temprano. Estamos aquí con André y André viene con una sobrecarga a nivel del hombro derecho por el tema de selección y titanes, entonces lo que estamos es poniéndole un vendaje para bajar un poquito la carga y el dolor. El plan sigue siendo el mismo, con la diferencia de que vamos a intentar arreglar la parte técnica. Las observaciones que más nos hicieron ayer fue técnica. La técnica en saltos, la técnica de aterrizajes, técnica de la flyer arriba. Entonces la idea de hoy es lograr sumar puntaje en esa parte que nos quitaron ayer. El maquillaje va a ser más sencillo, pero igual muy lindo. Tenemos que salir temprano, así que los chicos que están acostumbrados a desayunar ya pues tienen que hacerlo antes. Ya sabíamos que hoy vamos a tener solo 1 hora y media para arreglarnos, entonces ya habíamos hecho un preensayo del maquillaje de hoy, que fue lo que se usó en Spirit, no sé si recuerdan ese showcase. Entonces nada, como que mi cuerpo dijo, ok, la vida confabuló y dijo como, ok, este muchacho tiene que estar bien. Me puse estable para arreglar a las niñas, me concentré muchísimo, yo siempre estoy como, hola, y hoy estoy un poquito down, pero mi corazón está a 1000 por Titanes, me alegra mucho haber podido hacer mi trabajo, de verdad es como un checklist, entonces como que ya chequeé ahí una de mis misiones y pues nada, aquí acompañando al equipo con todo el corazón. Estamos aquí con Juan, ya Jimena nos está apoyando con el tema de inyectar un poco de procaína para dormir la sensación de dolor. Y en este momento estamos haciéndole un vendaje para bloquear la rodilla y que pueda ejecutar con mucha más facilidad y pues más seguro. Hoy, el día de las finales, algo muy importante es nuestra preparación mental. Desde el día anterior la preparación tiene que ser full en cuanto al descanso. Este día pues es más temprano aún que debemos competir. La planta del pie, punta de pies, manos cerradas por el frente, bajo, 1, 2, 3. La activación del cuerpo sí va a ser como un trabajo un poco más fuerte. Necesitamos que el cuerpo se active al máximo desde muy temprano. ¿Usted qué piensa sobre lo de los dobles de Dani y de Laura? ¿Que no? Sabemos que nuestro objetivo no es el quedar en el podium como tal, pero pues tú vas a competir y pues la verdad pues todos queremos ganar. Pues puede que nos bajen un poquito en dificultad, pero es que es arriesgar 2 puntos y la gimnasia solo vale 5. Eso también es cierto.
Bueno, pues yo soy el spoiler de Jair y de Viviana. Jair tiene una lesión en el hombro, entonces sí tratamos de, digamos, asegurar mucho el single base, siempre estar pendiente. Hácelas levantaditas. Por ejemplo, ahorita el profe me estaba recomendando en algunos momentos llegar muy fijo, muy seguro para que pues, la player se sienta segura y poder ejecutar bien todos los elementos. Donde ella quede. Donde llegue, no me voy a bajar. No, yo digo eso a veces, ella me queda muy adelante a mí. Entonces siento que a veces como por ponérmela encima. Sí, yo prefiero meterme. O sea, usted manténgala y yo, sí. Y ahí yo me meto. Quiero que ella se luzca arriba, que se vea muy bien porque pues es Viviana y mucho tiempo la admiré cuando no estaba en Titanes y pues cargándola ahora a ella me siento muy feliz y quiero regalarle eso a ella, esa seguridad y esa confianza, igual a Jair. Me gusta mucho estar con ellos, trabajando con ellos y con todo el equipo. La idea es dar lo mejor, ya sea mucho, sea poco, pero pues cada uno está cumpliendo su función en el equipo para que todos hagamos un buen trabajo. Bueno, ya vamos para la zona de calentamiento. Solo vamos a disfrutarlo, es lo que queremos. Y gracias por estar hasta aquí. Estamos aquí apoyando a Titanes, somos los mejores. Ani, obviamente, la mejor, la más linda. ¡Ay, no! ¡Estoy muy nerviosa! Cuenta la leyenda que detrás de las montañas se esconde una tribu que el jaguar acompaña. Fuertes como la roca, sin miedo a la batalla. A los hijos del trueno les sobran las agallas. Acabamos de salir de ver a Titanes competir, no importa lo que vaya a ser el resultado, dejaron el corazón en la peana y eso es lo que vale. Ayer levantaron un público, hoy igual, y eso es lo que realmente importa. Ustedes son unos guerreros al pararse ahí, no todo el mundo lo hace y ustedes se pararon como era, como unos guerreros jaguar. Espectacular, tu performance siempre es impecable, eres hermosa, así que mira al frente. Me disculpan de pronto que uno no salga con la postura de campeón en ese momento, pero siento que también como que necesito un momento como para asimilarlo y ya yo sé que ya va a pasar. También no me quiero alargar diciendo y pidiendo disculpas porque no voy a pedir disculpas por algo que intenté hacer de la mejor manera. Como deportista yo no lo voy a intentar más. Me alegra mucho haber estado con ustedes en este momento. Son unos guerreros en haberlo hecho. También me considero un guerrero por haberlo intentado. No me siento mal por no hacerlo bien porque entonces
En esta vida siempre habrían ganadores y perdedores. Uno o gana o aprende, nunca pierde. Llega una generación donde alguien tiene que abrir una puerta que estaba cerrada y dejarla abierta para las demás. Y siento que en este momento lo hicimos, de abrir una puerta, de sentar un precedente de que podemos hacer lo mismo que ellos. Lo podemos hacer muchísimo mejor. Son lágrimas de felicidad, no es de sentirme mal. Obviamente estoy dejando de lado como esa partecita de deportista. También ha sido una tarea difícil iniciando mi carrera como deportista y entrenador al mismo tiempo. Me parecía muy sencillo, pero ya no más. Ya siento que ya no más. Ya no puedo ser deportista y entrenador al tiempo. Esto fue lo que les pude regalar a ustedes. Gracias por ustedes también haberme regalado una parte de ustedes. Me siento muy feliz de haber hecho parte de esta tribu y no es algo que se acabe. Siempre van a quedar acá. Siempre van a tener un pedacito de mi corazón. No solo por esto, sino por muchas cosas más, ustedes lo saben. Nada, disfrútenlo mucho. Góncense en este viaje que yo no lo creé, ni Viviana, sino lo creamos todos, poniendo cada uno de nuestros pedacitos de imperfección, porque no somos perfectos, en este sueño tan bonito que fue esta tribu Jaguar. Vamos, pues. Hay que llorar, lloremos. No, siempre uno le reza a algo, ¿no? A Dios, a una entidad. Yo le digo amor. Yo rezaba y decía, me di cuenta antes de pasar que yo no le pedía un primer puesto, sino le pedía estar con los mejores. Uno veía los equipos de acá en televisión, en internet, y uno decía, parce, yo quiero tener un equipo así, yo quiero estar en un equipo así. Yo alcancé a presentarme para poder estar en Navarro y alcancé a pasar y me dijeron, pero le toca pagarse todo y no sé qué más. Muchísimas cosas, pudimos haber estado todos los que estamos acá. Ayer cuando Ani decía que ella se iba a retirar y cuando esto pasó, a Eder, Yair, Juan, Miguel, Paula, todos en algún momento íbamos a terminar y no pasó, ya estamos acá y yo gané. No sé cómo es ese dicho de lo que cuando los alumnos pasan al maestro. Ya lo hicieron, yo enseñé ya todo lo que tenía y hoy sentí como todos son espectaculares y me dejaron atrás y ya es como haber dejado mi vida y enseñarles a ustedes ahora son mejores. Son muy fuertes, son niñas muy fuertes, son geniales, son espectaculares. Yo inicié cuando el porrismo ni siquiera, no había nada. Y era así, se veía así espectacular. Y yo deseé algún día poder tener un equipo que se parara con ellos. Discúlpenme, en realidad no fue tan divertido para mí esta vez. No sé por qué, no sé qué quiere el destino de mí. Me siento muy feliz porque son fantásticos todos y tienen un nivel brutal. Las chicas y los chicos que quieran seguir en esto, no se guíen por lo que los demás les dicen. Si a ustedes les gusta, hágale. A todos nosotros también nos dijeron algún día que estábamos muy locos por hacer esto. Y lo vale si es lo que ustedes quieren. Ahora es el turno de ustedes de seguir con esto. Y nada, yo también seguiré ahí. A mí me entierra primero antes de que un equipo mío tiene que llegar allá, puta. Ya no seré yo, pero seguro yo estaré al frente diciéndoles todo lo que no tienen que hacer porque pues yo lo viví. ¿Listo? Los amo y sean muy felices, son espectaculares. Yo sí quiero agradecerles de corazón porque le cumplieron el sueño a Julián Chiquito y le cumplieron el sueño a Paula y a Eduardo. Llevamos mucho esperando este momento. Es mi primer mundial, no sé si vaya a volver, pero el día que vuelva, créanme que voy a dar el doble. Nos cumplieron. Nos cumplimos. No saben cuánto luchamos con Eduardo y con Paula para estar acá. No lo saben cuánto. Viajar, a veces ni comer. O sea, muchas cosas. Mi familia, plata. Es muy duro, pero esta es la recompensa. Esto es lo que me llena. No habían mejores personas, no eran mejores indicados que ustedes para estar acá. Me siento muy contento. Y me importa un culo los errores. A mí me importaba que mi equipo
pudiera estar en ese tapete. No importan los errores porque no cualquiera se para acá, no cualquiera siente esos nervios de pisar una pedana y decir, ya estoy acá. Tal vez no fue la rutina que quería competir, pero nunca pensé en beneficio mío, sino en beneficio del equipo. Fue re loco este mundial, pero a la vez lo amé. Gracias por la oportunidad y gracias por dejarnos ser parte de esta familia tan bonita, porque son espectaculares. Los amo con todo mi corazón, gracias. Gracias por permitirme estar en el equipo de mis sueños, donde sentía que tenía que dar mi 500%, porque si no lo hacía nunca iba a estar al nivel. Solo quería decirles eso. O sea, me llevaron siempre a dar lo mejor de mí, como siempre lo soñé, y eso no creo que nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Gracias. Yo le quiero agradecer a Jay. Ustedes me hicieron la persona que soy ahorita y la deportista que soy ahorita. Y estoy llorando no por mí, sino por ustedes, porque, no sé, siempre he estado con ustedes. Y ahora sé que no voy a estar con ustedes en la pedana, pero ustedes van a estar conmigo aquí y aquí. Y yo voy a seguir y voy a hacerlos orgullosos a ustedes, en serio, y voy a representar a este equipo lo más que pueda. Lo voy a hacer muy bien, no voy a tener miedo y no voy a dudar de mí. Yo solo quiero decir gracias, o sea, Jair, gracias, Pibis, gracias, todos los chicos que se quedaron cuando el nivel 6 en ese momento se acabó, todos los que nos cogieron en el 2012 y nos hicieron llegar arriba, chicos, gracias, porque sin ustedes no seríamos nada de lo que somos ahorita. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que somos es por ustedes. Gracias por enseñarnos a ser deportistas, gracias por enseñar a pararnos a competir, gracias por enseñarnos a ser disciplinados y a enseñarnos que si queremos algo tenemos que esforzarnos para lograrlo. Creo que nunca pude decir en todos los 10 años que llevo de trayectoria que me sentí la tranquilidad que sentí los 2 días antes de pasar ahí. Y la tranquilidad que aunque fallamos en algunas cosas, me siento como si todo hubiera salido. O sea, yo les veo las caras y no los veo como, y digo, nunca había sentido, he fallado, lo he hecho hit 0, pero nunca había sentido la tranquilidad que siento ahorita con este equipo. Chicos, estoy acá con mis mejores amigos. He comido mierda en Bogotá, he pasado cosas que me digan que yo qué hago si soy un ingeniero entrenando todavía. ¿Qué hago gastando mi plata en este deporte? Chicos, por eso lo gasto mi plata acá y es por estar acá con todos ustedes. Y yo no me quedo con esa sensación de tristeza, sino yo me quedo con la sensación de todo lo bueno que hemos vivido y todo lo rico que la pasamos. De toda la gente que empezó conmigo, de toda la gente que se paró conmigo al lado, soy el único que queda y me siento orgulloso de que a pesar de todo lo que pasó, de haberme ido a Bogotá, de todo lo que hice, acá estoy. Y como dice Hugo, estoy con mis amigos. Ustedes los amo mucho, perros. Los amo muchísimo y estar acá es mi mayor premio. Más allá de cualquier cosa, todo este proceso y tenerlos aquí, eso es mi primer lugar. Solo queda mejorar. Y siempre va a quedar mejorar. Siempre se puede mejorar. De verdad, gracias, porque sin ninguno de ustedes yo no sería nada de lo que soy. Y prometo volver más fuerte. No cualquiera hace lo que hicimos. A ellos les duele un hombro y pues chao, hay otro que lo ponen y el otro año tendrá. Nosotros esperamos 4 años y esperamos todos 4 años para lograr llegar acá. Y todos tuvimos dolencias, lesiones, todos sabemos qué es pasar con un dolor y decir, pues pucha, tengo que hacerlo. Esperamos mucho para hacerlo y me siento muy feliz porque todos los que empezamos estamos acá y lo logramos. A mí me encantó la rutina y yo le agradezco a Viviana y a Jair por toda la dedicación que tuvieron y por todo lo que cranearon en su mente. No hubo mejor rutina, no hay rutina más perfecta porque están todas las habilidades y todas las fortalezas de cada uno y sí les pido a todos un fuerte aplauso para ellos. Gracias a los entrenadores de cada deportista, me siento completamente feliz y es porque nosotros logramos dar ese pequeño paso, ¿sí? Que es para no solo nosotros sino para todos y es eso, es hacer las cosas
y nosotros lo hicimos. Gracias a todos, en serio. Vivir todo lo que ustedes están sintiendo, pero que chimba que los niños y todo el mundo se dé cuenta que uno no se para ahí sonriendo y ya de la nada, que uno tiene retos, marica, que uno se lesiona, que uno llora, que pasan cosas. Gracias por esto, porque sé que después de esto el cheerleading en Colombia va a cambiar completamente. Entonces, gracias, los amo y ya, abrazos, sean felices, disfruten. ¡Titanes Guerreros Jaguar! ¡Sí! Recuperarme fue demasiado difícil, pero lo único que quiero inculcar en todos es que los sueños se hacen realidad y si realmente tú lo quieres, lo puedes lograr, pase lo que pase en tu vida. Esto es algo que muy pocas personas pueden vivir y algún día pensé que iba a ser imposible, pero realmente me siento muy bien porque lo logré y gracias a Titanes porque ellos fueron los que me impulsaron siempre a hacer las cosas con el corazón y con mucho esfuerzo.